¿Cómo están, Gurufans? Bienvenidos a otra cápsula más de Conspiranoicos. Hoy de nuevo le saludamos a nuestro querido amigo Sergio López. Pues hoy les traemos, como les habíamos prometido, el gran tema de qué pasó después de la crucifixión de Cristo y si existe su linaje. Comenzamos. Conspiranoicos, detrás de la verdad. Hola, mi Checo, ¿cómo estás? Pues comenzamos esta cápsula tan interesante acerca de grandes teorías que nos hablan que hay vertientes históricas, que no todo es lo que aparece en el Nuevo Evangelio, que hay una historia más allá y que podría llegar hasta nuestros días. Sabemos muy bien que ya desde el 2018 el Papa actual, Francisco, ya catalogó a María Magdalena, le dio su lugar histórico en la Iglesia Católica y la denominó ya apóstol de apóstoles. Es decir, le dio ya ese rango importante que ya lo veíamos desde el Nuevo Evangelio, que la mencionan pues los profetas, ¿no? Desde Juan, Tomás, etcétera, hasta algunos que hemos comentado ya aquí, evangelios apócrifos, los evangelios círicos que hablan totalmente de ella, pero esta María Magdalena ya contemplada como apóstol importante, como ya pilar de la iglesia, como compañera de Jesús. ¿Qué nos puedes contar, Checo, a raíz de la crucifixión? ¿Qué teorías hay? ¿A dónde se fueron, no? Si se fueron juntos, si estaban realmente o no casados por las costumbres de un rabí cualquiera en esa época. Cuéntanos al respecto. Ok, mi Vic, sí, pues muy interesante el tema de hoy y justo yo creo que la figura central, ¿no?, que nos va a dar pauta hacia dónde vamos a ir con este episodio de Conspiranoicos es María de Magdala. Justo como dices, a través de la escritura, ¿no?, encontramos a María Magdalena, María de Magdala. La vemos a través de la historia como un personaje icónico dentro de la vida del Maestro Jesucristo, ¿no? Realmente incluso vemos a los apóstoles, ¿no?, celosos de la relación que tenía María Magdalena, siendo una mujer, no lo digo de manera despectiva, ¿no?, obviamente, pero siendo una mujer en la tradición judía, como lo mencionabas, Vic, pues sí era muy importante el rol del rabí, ¿no? Y para a Jesucristo, ya lo mencionamos en otros episodios, se le denominaba como rabí, ¿no? Como rabí, y para ser rabí, a la edad de 30 años, pues tendría que haber estado ya casado, ¿no?, en una unión con alguna mujer, y pues bueno, por su posición tanto política como histórica y social, pues María de Magdala encaja muy bien en ese cuadro, ¿no? Era una mujer preparada, aunque como lo comentas, a través de la historia se le ha calumniado, no nada más a ella, sino a muchas mujeres, ¿no? Cuando una mujer representa una amenaza a un hombre, se le descalifica, ¿no? Como prostituta, como no sé, poseída, ¿no? Se le confundía ahí de que estaba poseída, cualquier enfermedad mental, bruja, ¿no? Se les denominaba brujas. Entonces sí vemos a través de la historia, y pues bueno, justo platicábamos tras bambalinas, Gregorio en 491 es cuando en un discurso se confunde, y bueno, se confunde entre comillas, ¿no? Diríamos, ya después se dice eso, que se confundió y que realmente no quiso ensuciar la imagen de María de Magdala, pero sin embargo esto siguió hasta 1118. Hasta 1118 realmente se corrigió y se dijo, bueno, no, a ver, creo que nos confundimos, María Magdalena o María de Magdala no era la prostituta, realmente esa fue la otra María, como en los evangelios se le denomina la otra María, ¿no?, a esta María que era pues
Sí, una mujer prostituta, rechazada por la sociedad, a la cual el Maestro Jesucristo sí aceptó dentro de su séquito de 72 seguidores. ¿Por qué? Porque el Maestro Jesús, ya lo hemos comentado, era puro amor, ¿no? Entonces él decía, bueno, cualquier persona que se arrepienta, cualquier persona que quiera llegar al Padre a través de mí, es bienvenido. Entonces sí la aceptó dentro de su séquito, pero eran dos Marías diferentes, dos Marías totalmente diferentes. Tenemos a María Magdalena, entonces, que es, como lo mencionamos, una persona icónica, una persona que realmente, como lo dices, los papas hoy en día, ¿no? El papa la reconoce como una figura central dentro del rol de la descendencia o tener este vínculo con la descendencia del Maestro Jesús, ¿no? Vienen muchas teorías que vamos a comentar el día de hoy. Una de ellas es que, pues bueno, sí era su esposa, sí estuvo ahí en la crucifixión. Ella, con sus hijos y con Jesús, fueron al sur de Francia, ¿no? Y ahí fue donde Jesús vivió sus últimos días, al lado de María Magdalena, la más grande apóstol, porque realmente ella siguió su legado. Jesús nunca se recuperó, ¿no? De acuerdo al código oculto y a Madame Blavatsky, nunca se recuperó de la pasión. Realmente esa pasión sí fue una pasión pues que nunca pudo recuperar su cuerpo. Nicodemo, pues como lo vemos en la Biblia, llevó 100 libras de mirra, que era el desinfectante. Actualmente es un desinfectante, también lo sabemos, pero en ese entonces, históricamente, era el único desinfectante que tenía, ¿no? Entonces, para sanar todas sus heridas, para sanar todo lo que sufrió en esta pasión que vivió, le llevaron esto, ¿no? Una de las teorías es que realmente no murió ahí en la cruz, y entonces se fueron al sur de Francia con María Magdalena ya embarazada, con su hija Sara y sus 2 hijos varones que ya habían nacido ahí en Palestina. Esa es una de las teorías, ¿no? Que realmente pues se tocan en libros como El Enigma Sagrado y Los Códigos Ocultos, ahí lo podemos ver, y Madame Blavatsky también lo comenta en su Doctrina Secreta. Perfecto, mi Checo. Pues tenemos esta teoría, pues la más, en todo lo que hemos podido estar estudiando, tú y yo, es la que más se repite, que sí llegan al sur de Francia, obviamente siempre apoyados por este tío paterno, José de Arimatea, que de hecho se menciona que quizá llegó a hacer un pacto con Poncio Pilato, ¿no? El pacto que beneficiaba a todos, ¿no? Beneficiaba que no hubiera violencia, que era cosa que ya platicamos, que era punto fundamental en la creencia o en esa revolución pacífica que llevaba Jesús. Ya no iba a haber conflicto con los fariseos, ya no iba a haber violencia, ya no iba a haber más persecución hacia él, pero obviamente todos quedaban tranquilitos de, pues sí, le hago sufrir la pasión, como lo mencionas, pero pues hay la teoría de que poca gente se pudo acercar realmente a Jesús en crucificado. Una de ellas que vuelve a reafirmar que era su pareja, fue María Magdalena, y lo dice la Biblia, y ya, ¿no? De hecho, el lugar físico en donde se llevó a cabo la crucifixión, que uno puede volver a visitarlo, pues era muy difícil que la gente desde lo alto del cerro pudiera identificar claramente si Jesús estaba muerto, si lo retiraron de la cruz ya sin vida, ¿no? Y pues es esta historia que se nos marca en la teoría que se va, como tú lo mencionas, a Francia, llega ahí y hay ya ciertos estudios en el pueblo de Rennes-le-Château, ¿no? Que hay grandes devotos de la Santa María Magdalena. Un padre de este pueblo llegó o pudo encontrar la tumba real o el mausoleo que se usaba en aquellos entonces, escondidos o sepultados en cuevas, de todo el linaje de Jesús, ¿no? Eran mausoleos familiares normalmente, así lo dicen las costumbres de allá,
¿Qué nos puedes hablar acerca de este tipo de, pues ya de rastros históricos que ya nos darían a lo mejor algunas pruebas físicas de que sí estuvieron ahí, de que sí murieron ahí, y sobre todo, ¿no?, de este linaje? Ok, mi Vic, pues sí, realmente justo lo que comentas es un tema pues tabú, ¿no? Es un tema que la iglesia y las religiones como tal ya establecidas, yo diría, en mi humilde opinión, la religión establecida, cualquier religión que sea, han tratado de deshumanizar a Jesús de Nazaret, ¿no? Realmente nos han tratado de dar la idea o de dejar muy ambiguo, ¿no? El si se casó o no, si fue hombre o no, fue carne, ¿no? Al igual que todos nosotros. Y justo lo comentábamos en la edición pasada de Conspiranoicos. Realmente creemos que esto no es malo, ¿no? Para el ser humano, para la religión, el saber que Jesús, el Hijo del Hombre, fue como todos nosotros, fue de carne y hueso, que cometió errores, que hasta no llegar con ese bautismo, ¿no?, de agua y espíritu, no recobró la conciencia, no tuvo ese nivel de conciencia para decir, no activó su conciencia y saber que él era el Hijo de Dios, que venía a ser el Redentor de la humanidad, ¿no? Todos esos errores, por así decirlos, ¿no?, que lo comentábamos de su infancia, todo lo que vivió, pues fueron parte de su evolución. Realmente si Jesús de Nazaret no hubiese sido humano, entonces su experiencia como tal no nos serviría a ninguno de nosotros. No sería parte de este campo mórfico, morfogenético, ¿no?, que tenemos y que todos compartimos en este plano, en esta cuarta dimensión, este cuarto globo en el que habitamos todos los seres humanos. Entonces, el tratar de desvincularlo y decir, no, Jesús no fue humano, no fue, él fue un superhumano, pues sería un error realmente, ¿no? Realmente nosotros, esa colectividad que compartimos como seres humanos, lo comentamos la vez pasada, Jesucristo pudo abrir, se entregó, Él regresó a esta tierra, a este plano por nosotros, ¿no?, por el amor hacia la humanidad. Y si no hubiera sido humano, y si no hubiera estado casado, y si no tuvo descendencia, entonces, ¿qué fue, no? ¿Fue un extraterrestre que llegó? No lo fue. Sabemos que fue humano, que estuvo aquí, que se necesitó, como ya lo mencionábamos también, todo este linaje para preparar a la humanidad, ¿no? A María, su madre, ¿no?, y a José, para tener a este ser de luz, este ser crístico en este plano con nosotros. Y antiguamente, esto es un tema pues de mucho debate, ¿no? Y lo comentábamos también en la edición pasada, que tanto en la escuela esotérica egipcia y la escuela esotérica de los esenios y con algunos misterios, escuelas de los misterios, se acostumbraba a este renacer, ¿no?, volver. Incluso comentamos esta interpretación de la Biblia, ¿no?, de Lázaro. Cuando le dicen a Jesús, bueno, está muerto, murió Lázaro, lo primero que pregunta es, ¿cuántos días lleva muerto?, ¿no? Entonces le dicen, lleva 1, hay tiempo, es lo que dice, hay tiempo, ¿no? Entonces, de aquí surgen otras teorías que comentábamos, de que, pues, dentro de estas escuelas iniciáticas, se acostumbraba dar menjurje, ¿no?, que te ponía en estado catatónico, en un estado donde tus signos vitales aparentaban, ¿no?, que tú estabas muerto. Y después regresabas ya con otra colectividad, con otra conexión cósmica, con otro despertar de la conciencia, ¿no? Y era muy común en ese entonces, era muy común tanto en las escuelas iniciáticas egipcias como en las esotéricas del judaísmo, ¿no? Entonces, pues partiendo de todo esto y atando pues ahí varios cabos, podemos decir que no podemos tomar la Biblia como algo, y lo hemos visto, y los apóstoles también, y el nuevo evangelio, como algo al pie de la letra, ¿no?, como algo literal. O sea, ese renacer, una resurrección espiritual para toda la humanidad. Y sí, Jesús la abrió, Jesús pudo abrir esa puerta para todos nosotros, y sí resucitó, pero fue esta resurrección espiritual, ese despertar de la conciencia
que abrió para toda la humanidad por el amor que nos tuvo a todos nosotros, ¿no? Entonces, podemos partir de que no murió en la cruz, llegó al sur de Francia con su esposa, María Magdalena, ahí vivió su descendencia, y ahí podemos encontrar los primeros, los dos linajes, como el linaje espiritual y el linaje político que se encuentran, ¿no? Que era justo lo que, la pregunta creo que me hacías, ¿no? ¿Cómo se encuentra este linaje espiritual y el político? Pues tenemos que ahí viven, históricamente nos dicen que Jesús, por su pasión, nunca se recuperó, nunca fue el mismo, y vivió 10 años nada más, murió a los 43 o 44. María Magdalena vivió otros 40 años y estuvo propagando la palabra de Dios, el evangelio, como apóstol de Dios, ¿no? Y ahí tuvieron descendencia y descendencia y descendencia, hasta que finalmente se encuentran Grisel de Torres y Dagoberto, que justo me comentabas hacer, Dagoberto, este príncipe merovingio, y es cuando se cruza ahí este linaje espiritual y el linaje político para dar o continuar la descendencia de Jesús en el sur de Francia. Pues encontramos toda esta genealogía o árbol genealógico que nadie lo sabe pues a ciencia cierta, ¿no? Obviamente en aquellos entonces pues no había un registro civil tan común como ahora, no había manera a veces de tener registrados a todos los hijos de todos los descendientes, etcétera, pero sí se cree que existe todo este linaje y como lo mencionan las costumbres de aquel entonces en Francia, se solía hacer un mausoleo familiar en ciertas cuevas, en ciertos montes, que hay muchos en el sur de Francia, por la geografía se prestaba, eran pues cuevas de cantera literal que se podían tallar fácilmente, y se dice, ¿no?, que en este pueblo de René-le-Château en algún punto existió la tumba de Jesús, que posteriormente estaría ahí mismo enterrada María Magdalena, sus primeros hijos, ¿no? Posteriormente, etcétera. Y se dice que hay un sacerdote en el 1891, Saunier, ¿no?, que quizá descubre este mausoleo, que como tú bien lo mencionas, por errores o malas decisiones de los primeros miles de años de la Iglesia Católica, trataron de hacer una historia diferente a la real, y yo siento que tantos cientos de años repitiendo la misma historia con mentira, pues ya estaba muy difícil que se echaran para atrás. Regresando al tema de la cripta, se dice que este personaje, pues el Vaticano le dio una lanita o mucha lanita, ¿no? Se hizo rico, empezó a denostar esta riqueza inaudita para un párroco. Y entonces, ¿tú sí crees que en estas tierras de Francia, amigo, terminó descansando Jesús y su esposa y sus primeros descendientes? Sí, yo creo que sí, Nivic, yo creo que sí, realmente, pues, como tú lo dices, ¿no? Se encuentran varios lugares, ¿cómo lo podríamos llamar? Hasta turísticos, ¿no? Hoy en día en el sur de Francia, donde puedes encontrar esta línea de sangre, ¿no? La sangre real, que le denominan, y que también en varias novelas, ¿no?, de cierta ficción lo han catalogado, ¿no? Y que está ahí en el sur de Francia. Existen otras vertientes, ¿no? También sí existen otras vertientes. Justo platicábamos tras bambalinas de este escritor Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Que nos dice que él realmente no llegó a Francia, no llegó al sur de Francia, que se fue hacia Cachemira, actualmente en las regiones cercanas a Pakistán, y que ahí fue donde vivió sus últimos días. Y él este escritor lo denomina como tal la tumba. O sea, él dice, aquí está la tumba, aquí tengo la prueba. Él supuestamente siguió algunos de estos, los manuscritos del pan muerto, y que él, bueno, ata muchos cabos también, y dice, y aquí está, ¿no? Entonces, pues tenemos muchas vertientes, ¿no, Vic?
de lo que es, o de lo que fue, o qué pasó después de su resurrección. Y decíamos, bueno, ¿importa? O sea, ¿a ti te importaría que fuera o no, que murió en la cruz? Pues no, dirían, pues claro que no, o sea, yo sé lo que hizo, yo sé el amor que entregó Jesús para nosotros. Amigo, pues está esta leyenda que ya surge como leyenda como tal en la época medieval, la del Santo Grial, ¿no? Este Santo Grial que al principio era una joya, ¿no? Un cáliz de la última cena, etcétera, que por ahí pues se pierden pistas de que nada se sabe, que en algún momento lo pudo haber tenido también el tío famoso José de Arimatea, y se lo lleva, ¿no? Y luego están estos dos que habrá forma de tener un especial también junto contigo para hablar un poquito más de estos dos grandes, o de estas dos grandes fuerzas de la iglesia, que es el Priorato de Sion y los Templarios, amigo. ¿Qué nos puedes mencionar? ¿Cómo han interactuado estos dos grupos en el linaje de Jesús? Pues sí, entramos en otro tema también muy, muy polémico, ¿no? El Santo Grial. Hoy en día, bueno, tenemos la dicha, ¿no? De vivir en la generación de la información, ¿no? O sea, podemos poner el Santo Grial y te pueden salir muchas vertientes, ¿no? Desde una vertiente espiritual, de que el Santo Grial realmente fue María Magdalena y fue su descendencia, hasta que fue este cáliz que trae a la humanidad pues sanación y vida eterna, ¿no? Vida eterna, ¿cómo? ¿No? Y lo vemos, vida eterna, si lo vemos desde el lado religioso o de la iglesia, pues vida eterna, de que mueres y después vas a tener la vida eterna en el paraíso. Otros lo han tomado literal, han perdido su vida buscando la vida eterna, ¿no? Vida eterna carnal en este plano. Esta idea de que si tomas del cáliz de la sangre de Cristo, donde estuvo la sangre de Cristo, pues entonces vas a vivir una vida eterna aquí en este plano, ¿no? En este plano astral en el que desarrollamos. Justo lo que dices, la protección. El orden del Temple surge ya en el sur de Francia en 1118, ¿no? Y de ahí pues se derivan los Rosacruces, la primer masonería primitiva como tal, y traen con ellos este secreto del santo Grial, de este cáliz, ¿no? Que era para ellos era esta copa de madera, ¿no? La más humilde que pudieras encontrar, pero representaba justo este renacer espiritual, esa cena mística, este ágape fraterno que tuvo, ¿no? La última cena que tuvo el Maestro Jesús con todos sus discípulos y enseñándoles a ese renacer espiritual, ¿no? A llegar a ese renacer espiritual, a llegar a abrir esa puerta cósmica, ¿no? Dentro de esta red que justo decíamos, morfogenética, que nos lleva a toda la humanidad a poder dar, a poder recibir ese Espíritu Santo, ¿no? Por el cual murió el Maestro Jesús, o Jesús, el crístico, esa energía crística que todos tenemos dentro de nosotros y que todos podemos tener, no todo tener, sino desarrollar, ¿no? A través de esta representación, de esa cena mística, de ese arrepentimiento, de ese vivir sin culpa, de ese vivir por el amor al prójimo, ¿no, Vic? Entonces, justo lo que dices, pues es un tema tabú. Es realmente, si lo tomamos literal o si lo tomamos como algo espiritual, si es un artefacto. Se dice que también Hitler, ¿no? Lo estuvo buscando durante mucho tiempo. A través de la historia, el Santo Grial como tal y ese cáliz, pues se ha estado buscando en distintas tradiciones, tanto esotéricas, ¿no? Se dice que, bueno, el Santo Grial es realmente este templo sagrado que tenemos, y el encontrar la manera de vivir en armonía con él y de rehacernos todos los días, ese es el cáliz, ¿no? Para como esotéricamente hablando, ¿no? Entonces, pues tiene muchas vertientes, mi Vic, pero sí, el orden del Temple, pues realmente protege ese secreto, y a través de la escuela mística nos enseña eso, a ir perfeccionando nuestro cuerpo, espíritu y alma, y seguir las enseñanzas de amor del Maestro.
Así es, mi Checo, pues tenemos este organismo, este órgano de la iglesia, el temple, ¿no? Que se encargaba desde las cruzadas, pues de ir en contra de los que denominaba el Papa en turno herejes, ¿no? Que en su tiempo fueron los catares, que por ahí también encontramos que serían los primeros protectores del Santo Grial, ¿no? Que después pues ya no sabe para dónde hubo como tú dices, esta reliquia. Y luego está el Priorato de Sion, pero ahí encontramos que ellos más bien pues tratan de defender dentro del Vaticano la idea de que Jesús se murió en la cruz, resucitó y se fue. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Sí, pues realmente ahí vi que entramos otra vez en polémica, ¿no? Porque el Priorato de Sion, pues sí, parte de su escuela, ¿no? Es de proteger este linaje, ¿no? Este linaje, esta sangre real, ¿no? Esta descendencia del Maestro y María de Magdala, pero a la vez, ¿no? También se encuentran pues ligados al Vaticano, ¿no? Ligados al Vaticano a tratar de confundir o de decir, bueno, existe o no, ¿no? La descendencia, murió o no en la cruz, ¿no? A través de la historia hemos tenido varias vertientes por varios estudiosos de textos sagrados, ¿no? Que nos comentan que gran parte de la historia antes de 1118 estaban protegiendo como esta vertiente de la Iglesia Católica, diciendo, sí murió en la cruz, sí resucitó, se fue y nunca más regresó, o sea, no regresó, pero debemos de esperar y ser buenos y obedecer a la Iglesia, ¿no? Obedecer los mandamientos, obedecer a la Iglesia, dar nuestro diezmo para poder esperar su regreso, ¿no? Y después de 1118, pues ya tenemos otra vertiente donde realmente dicen, no, es la descendencia, él está aquí, él realmente no se fue, él vivió como un ser humano, y lo que tenemos que hacer no es realmente seguir a la Iglesia, sino perfeccionarnos, vivir con el amor fraterno, vivir realmente con las enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús. Entonces, pues se contrapone, ¿no? Yo pondría esa fecha como fecha icónica, ¿no? 1118, es cuando ya el orden del temple pues realmente deja de perseguir, ¿no? En las cruzadas, y empiezan a ser perseguidos, porque de repente pues también como que se dan cuenta y dicen, bueno, ¿saben qué? El templo está dentro de nosotros, la verdad nos hará libres. Amigo, como colofón, creo que ya dimos un panorama muy amplio de pues lo más cercano o lo que hay más allegado, con más información para todos los gurufans, de qué pudo haber pasado después de la crucifixión, de la resurrección, si es que hubo o no hubo. Yo sé que tú tienes por ahí otra pues teoría, otra variante. Quiero que nos la menciones antes, que nos menciones esto, que quizá sí Jesús sí regresó, sí vivió, pero a lo mejor ya se fue a otro plano interdimensional, y que cierres, amigo, dándonos para ti cuál es la versión que más te convence y el por qué. Ok, mi Vic, pues hijo, esto sí está pues una gran responsabilidad, ¿no? El hablar así, pero voy a tratar de hablar del espíritu, del corazón, tratar de dar pues mi humilde punto de vista, ¿no? Justo estas otras vertientes, Vic, justo ahorita que mencionas antes de entrar, las otras vertientes, pues tenemos a los mormones, ¿no? Que dicen que realmente pues Jesús de Nazaret vino a América después, ¿no? Años después vino a América, su segunda venida fue a América, llegó a América, y ellos basan su iglesia, ¿no? En esta, pues, en esta vertiente, ¿no? En esta teoría de que llegó a América, estuvo aquí. Hay mucha similitud, sí, en las enseñanzas, ¿no? De Quetzalcóatl y de Jesús, ¿no? En sus enseñanzas, en cómo nacieron, en cómo vivieron, en cómo murieron. Los dos prometieron regresar, ¿no? Entonces,
históricamente no puede ser la misma persona, ¿no? Pero pues sí hay mucha teoría, mucha vertiente de qué fue lo que pasó. Eh, en lo que he aprendido, en lo que he estudiado, pues realmente el Maestro Jesús, después de este gran acto de amor, ¿no? Que hemos visto a través de la humanidad, no, o sea, Cristo Jesús no fue el único que actuó de esta manera. Lo vemos en la tradición hindú con Mahatma, lo vemos con con los budistas, ¿no? Hablábamos este Bodhisattva que regresa lleno de amor por la humanidad. Pues Jesús hizo lo mismo, él no tenía que estar aquí, él ya había completado todo su proceso evolutivo, pero por el amor que nos tuvo a toda la humanidad, se entrega su pasión, que pues, podemos leer acerca de esta pasión que fue real, que la tenemos ahí, que está documentada, la podemos ver, ¿no? Literalmente en varias películas, la que más marcó mi vida, ¿no? La de Mel Gibson, que ahí realmente lo ves de una manera tan cruda, ¿no? Y que dices, hijo, toda la pasión que tuvo que vivir Cristo por la humanidad, ¿no? El Cristo Jesús, este Cristo Jesús, lleno de amor, lleno de esperanza, y que vino para eso realmente, para darnos esa esperanza a toda la humanidad, para enseñarnos que a través del amor, a través del perdón, a través de la redención, de la construcción del ser, ¿no? Y el desapego del yo, pues podemos llegar a otro plano, ¿no? Se dice justo este gran maestro, pues que lo reconozco yo como un maestro para mí, Emilio Carrillo, menciona en su libro El Código Oculto que Jesús de Nazaret, sus primeros 2 capítulos los dedica a la vida de Jesús después de la crucifixión. Este renacer, este esplendor cósmico y crístico que recibe Jesús cuando regresa de esos 3 días que estuvo en la cripta, porque sí estuvo en la cripta, y después llegan al sur de Francia. Él ahí sigue su camino, su andar, su camino crístico, hasta llegar pues a lo que hoy es denominado como Avalon. Avalon es esa quinta esfera después de este plano en el que nos encontramos. Lo menciona también Elena Blavatsky en su libro. Esa quinta esfera es donde se encuentra el Maestro Jesús. Hoy en día abrió la puerta espiritual para que todos nosotros podamos llegar a ese siguiente nivel de conciencia y de evolución. Por eso entregó su vida, Vic. Por eso el Maestro Jesús nos pudo irradiar a toda la humanidad con ese renacer y con esa energía crística que dejó aquí en este cuarto plano para que nosotros podamos aspirar a llegar ahí, ¿no? Esa es mi conclusión. Yo creo que este ser de luz, este ser tan hermoso que vino a la tierra y que realmente si nos ponemos a estudiar en todas las religiones, pues es realmente lo que nos están predicando, que este gran maestro, ¿no? Abrió la puerta, que entregó su vida por toda la humanidad, que es el redentor de la humanidad. Entonces, lo podamos ver como lo querramos ver, la figura de Cristo Jesús, este Cristo, este ser crístico, pues lo quieras ver como lo quieras ver, tanto de la Iglesia Católica, cristiana, evangélica, de los mormones, incluso en el Islam lo podemos ver como un gran maestro y como un gran ser de luz que interactúa también ahí en las escrituras, como un ser que vino a abrir esta puerta. Entonces yo creo que no debemos de dejar de lado todo estas teorías, estos desacuerdos que como humanidad nos han traído tanta división, tanta guerra, tanta sangre, y concentrarnos en el hecho de que este ser crístico vino a entregarse por todos nosotros. Perfecto, mi Checo, pues creo que queda más que claro tu postura. Coincido yo con ella, o sea, coincido con que no hay nada de malo en encontrar o tratar de encontrar esta verdad que al final de cuentas nos la robaron, ¿no? Claro. Que era tan fácil el plasmar en la Biblia estos años que no fueron más que, como tú lo dices, pues más enseñanzas de Jesús hacia la humanidad, ¿no? El ser esposo, el ser padre, que quizá hubiera dado también más enseñanzas, ¿no? A toda la humanidad.
plasmadas estas facetas de su vida en las Sagradas Escrituras, y al final de cuentas su misión no merma, su misión sigue ahí, su misión se completó, ¿no? La llevó a cabo, y también creo, ¿no?, que en algún momento, pues, como lo prometió, iba a estar al lado de Dios, al lado de su Padre, ya habiendo completado toda esta gran misión y pudiendo irse a otro plano, ¿no? Dejando concluida la salvación que tú mencionas, amigo. Pues estuvo padrísima la cápsula, amigo. Te agradezco como siempre ahora sí que tus enseñanzas, todo lo que has aprendido a través de los años. Híjole, ya se abren muchísimos temas para poder platicar junto contigo, amigo. Y pues no me queda más que agradecerte de nuevo y que nos hagas el favor, como siempre, de despedir esta cápsula. Pues muchas gracias, mi Vic, ¿no? El placer es mío. Esperamos, como siempre aquí en Conspiranoicos, no haber herido ninguna susceptibilidad. Todo esto lo hacemos con el afán de hacer más latente esta figura del Jesús crístico, de Jesús de Nazaret, ¿no? Este gran maestro, gran místico, gran ser humano, ¿no? Que vino a la tierra por todos nosotros. Realmente sí surgen muchos temas, Vivic, muchas gracias, y pues estaremos aquí con los temas que siguen, preparándonos para poder seguir perfeccionando y siguiendo las enseñanzas del maestro, ¿no? Buscando la verdad nos hará libres. Ya saben, Guru fans, pues denle like, denle suscribir, denle a la campanita para ver nuevos videos de su serie Conspiranoicos, y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego. Hasta luego, gracias.